que es una gran tranza que se permitió el huachicoleo en las facturas y que causa evasión fiscal de miles de millones de pesos. La revelación de esquemas reportables ha puesto a pensar a los asesores fiscales si estos pueden ser utilizados en su contra dentro de un proceso penal y, por otra parte, si el revelarlos elimina un posible engaño a la autoridad fiscal. En esta ocasión hablaremos sobre la revelación de esquemas reportables bajo dos incógnitas. La primera es si estos pueden ser utilizados como datos de prueba dentro de un proceso penal, y la segunda es que si revelarlos elimina el elemento del tipo penal engaño de defraudación fiscal para los asesores fiscales. En esta ocasión nos encontramos con el abogado penalista Germán Terríquez Córdoba, socio fundador de la firma legal Justicia Transparente Abogados Penalistas. ¿Qué tal, abogado? Muchas gracias, te agradezco la invitación. Es un tema y son dos incógnitas, dos puntos que efectivamente los asesores fiscales en este momento piensan. ¿Qué va a pasar? ¿Tenemos problemas penales? ¿Puede haber procesos penales abiertos en nuestra contra si aportamos nuestros esquemas reportables? Sin duda, la revelación de esquemas reportables ha sido una reforma que tiene a todos los fiscalistas, contribuyentes y empresarios analizando sus alcances y cómo atenderlos de manera adecuada. En nuestro caso, lo que vamos a realizar es realizar una interpretación en base a los alcances de estos esquemas reportables, obviamente en materia penal, haciendo puntual énfasis en esos dos puntos que usted nos acaba de señalar. Una pregunta que se realizan es: ¿qué pasa si cumplimos con lo señalado en el artículo 199 del Código Fiscal de la Federación, en concordancia con las misceláneas fiscales y sus reglas establecidas en el 2020 y en el 2021? Es decir, si presentamos nuestros esquemas reportables y los presentamos de manera adecuada, con cada una de las características y con cada una de las obligaciones a la que la autoridad fiscal nos da. Efectivamente, si cumpliendo todo esto, los asesores fiscales van a poder ser imputados por defraudación fiscal. Es decir, ¿qué engaño pudiera haber si los asesores fiscales son quienes están divulgando los esquemas a la autoridad? Es para ello que es precisamente esta plática que estamos en este momento. Muy bien. Una de las primeras preguntas es: ¿qué es un esquema reportable? Muchos de los asesores fiscales sabrán de lo que hablo. Y es que a partir del 1 de enero de este año, 2021, fue que entró en vigor el título sexto del Código Fiscal de la Federación, en donde surge un nuevo concepto, que es el que tiene a los asesores fiscales y en general a los empresarios analizándolo, que es el de esquemas reportables y su debida revelación. La ley lo señala y los interpreta de la siguiente manera: se considera un esquema reportable cualquiera que genere o pueda generar directa o indirectamente la obtención de un beneficio fiscal en México. Eso es lo que se debe de considerar un esquema reportable. ¿Cuáles son los esquemas reportables? Bien, para esa pregunta es de suma importancia y obligatoria que acudamos a lo que señala el artículo 199 del Código Fiscal de la Federación. Ahí se establecen 14 fracciones en donde se especifican 14 acciones que pueden realizar los asesores fiscales y sus estrategias y que pueden constituir esquemas reportables. Para efectos de no mencionar las 14 fracciones, prefiero mencionarles un ejemplo para mayor abundamiento y poder ser esta explicación más amigable. Vamos pensando que una empresa, una persona moral, quiere pagarle a sus accionistas dividendos. Sin embargo,
Este busca un asesor fiscal para que le dé una alternativa para reducir el pago del impuesto que esta acción genera. Evidentemente, el asesor fiscal, como todo un experto en la materia, analizará estrategias y puede proponer, o supongamos que propone, que en vez de pagar el dividendo, otra empresa que también sea propiedad de los accionistas facture una operación y a su vez esta empresa pague al accionista bajo un concepto como pudiera ser el asimilado a salarios. Si esta operación se realizara, estaríamos encuadrando en dos supuestos de acciones que pudieran considerarse esquemas reportables, los cuales son la fracción cuarta y la 12ª del artículo 199 del Código Fiscal de la Federación. Vamos a mencionar solamente la fracción cuarta. Esta estrategia trata sobre una serie de pagos, o en este caso, operaciones interconectadas, que retornan la totalidad o una parte del monto del primer pago que forma parte de dicha serie. Esto a la persona que efectuó primeramente el pago, y este se retorna a alguno de sus socios, accionistas o partes relacionadas. Bajo este contexto, es importante señalar que estamos ante la presencia de un esquema generalizado. Recordemos que el Código Fiscal divide este tipo de esquemas en generalizados y personalizados. Pero este ejemplo que acabamos de señalar se puede comercializar de manera masiva a todo tipo de contribuyentes que lo pidan, lo necesiten o lo quieran aplicar. Y la forma de obtener el beneficio fiscal pues va a ser la misma. Esta es la forma en la que se realiza. Obviamente vamos a hablar ahora de los problemas que pudieran resultar en el proceso penal en caso de utilizar los esquemas reportables. Si un asesor fiscal revela un esquema reportable, ¿este puede ser utilizado dentro de un procedimiento penal? Es una excelente pregunta. Y primero que nada es importante señalar o dejar claro que también los asesores fiscales pueden ser responsabilizados penalmente por plantear estrategias o esquemas reportables a sus clientes. Se había utilizado, o muchos asesores fiscales habían considerado que esta no era una posibilidad, o inclusive que no podía imputarse responsabilidad fiscal al asesor fiscal sin que previamente al contribuyente se le hiciera o se le imputara responsabilidad penal. Aquí estamos hablando de un mito que en este momento estamos desmintiendo. Pudiera existir si fuera voluntad de la Fiscalía General de la República solamente imputar a los asesores fiscales y no a los contribuyentes. Que fuera una investigación ministerial más complicada, que no es natural, probablemente sí, pero legalmente es posible. Pero bien, dejando de lado este punto, es importante señalar que en todo caso de que el asesor fiscal fuera imputado por algún delito de este tipo, es decir, por apoyar a que el contribuyente mediante estrategias, ya sean que vengan incluidas dentro de un esquema reportable, logren que éste pague menos impuestos, serían o tuvieran la responsabilidad penal señalada en el artículo 95, fracción sexta del Código Fiscal de la Federación, ya que sería responsable del delito fiscal por ayudar dolosamente a otro para su comisión, como bien se entiende o como bien se señala, la autoría intelectual. Ello, independientemente venga señalado en la ley especial, que es el Código Fiscal de la Federación, en el apartado de delitos fiscales, también se encuentra soportado, es decir, esta responsabilidad penal también se encuentra señalada de manera muy clara en el artículo 13, fracción sexta del Código Penal Federal, por lo que es muy importante que entendamos que sí pueden ser
los asesores fiscales responsables penalmente por apoyar a los contribuyentes a que realicen este tipo de esquemas reportables. Sin embargo, bajo esta lógica es importante que hagamos un estudio más profundo de esta responsabilidad penal y de la pregunta principal, es decir, si se pueden utilizar los esquemas reportables dentro del procedimiento penal. Para ello tenemos que atender un artículo que desde mi punto de vista resulta muy controversial y pudiera entenderse inclusive hasta contradictorio con reglas del derecho penal, que es precisamente lo que señala el artículo 201 del Código Fiscal de la Federación en su primer párrafo. Y precisamente, y lo leo de manera literal, dice lo siguiente: la información presentada en términos de este título y que sea estrictamente indispensable para el funcionamiento del esquema, en ningún caso podrá utilizarse como antecedente de la investigación por la probable comisión de delitos fiscales, y establece una excepción. Es decir, sí puede utilizarse la información si se trata del artículo 113 y 113 bis. Para efectos de conocimiento e importancia de los asesores fiscales, nos vamos a enfocar solamente en el artículo 113 bis, que es el delito que cometen las factureras, es decir, comprar, enajenar o adquirir facturas que amparen operaciones falsas o inexistentes. Es decir, en este caso sí puede utilizarse la información que fue aportada mediante la declaración informativa de esquemas reportables. Pero nos llama la atención porque este artículo también dice: la información obtenida de conformidad con este capítulo deberá tratarse en los términos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Y ahora bien, acudiendo al artículo 69, nos dice lo siguiente: la reserva de la información no comprenderá los casos que señalen leyes fiscales y aquellos que deban suministrarse datos a los funcionarios encargados de la administración de justicia, entendiéndose a ello el proceso penal. En ese sentido, hace colisión y resulta contradictorio lo que refiere el artículo 69 en razón a lo que señala el artículo 201 del Código Fiscal de la Federación, porque pues una querella, un procedimiento penal, evidentemente encuadra en lo que señala el artículo 69. Pero bien, vamos a interpretar que debe de prevalecer la regla especial sobre la general. Y la regla especial en este caso tendría que ser lo que señala el artículo 201 del Código Fiscal Federal. Es decir, que no debe de aportarse información de esquemas reportables al menos que trate de factureras. Pero bien, volvemos a lo mismo. Esto va a impedir que en su momento el Ministerio Público pueda allegarse de esta información para efectos de acreditar delito de defraudación fiscal o algún otro. Bien, tenemos que pensar y analizarlo bajo las siguientes reglas. El primer punto va a ser lo siguiente: cuando la querella la presente Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el delito de defraudación fiscal en contra del contribuyente, cuando esta querella sea presentada seguramente va a venir incorporado facultades de comprobación y otros documentos que hayan sido recabados por la autoridad fiscal. Pero en atención a lo que establece el artículo 101 del Código Fiscal de la Federación, asumimos, porque todavía no hay precedentes, que no va a ser incorporada la declaración informativa en donde se revelen esquemas reportables, por atender a lo que establece el artículo 101 del Código Fiscal de la Federación. Pero eso solamente va a ser al momento de que se presente la querella, porque resulta que después de que se presente la querella, el Ministerio Público de la Federación tiene obligaciones constitucionales que cumplir. La más importante, la del artículo 21 constitucional, que es investigar los delitos, que es la encomienda que precisamente el Estado le otorga al Ministerio Público. Ahora bien, todo ello en relación con diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, el fiscal de la Federación, en uso de sus facultades, puede solicitar la coadyuvancia y el apoyo a diferentes autoridades administrativas o inclusive judiciales, pero vamos a pensar en el SAT. Es decir, el Ministerio Público puede
solicitarle al SAT que le aporte los esquemas reportables en caso de que éste considere que son necesarios para poder acreditar un delito. Bien, y supongamos que el SAT, en base a lo que establece el 201 del Código Fiscal de la Federación, se niega a aportar la información al Ministerio Público, al fiscal de la Federación. ¿Cuál va a ser el escenario que va a suceder en ese caso? Es evidente que, bajo las reglas que señala el artículo 252, fracción sexta del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público va a poder acudir al juez de control y, mediante control judicial, señalar y pedirle que le genere un mandato el juez al SAT para que, en el término que él decida o que señale prudente, éste le aporte la declaración informativa que revele esquemas reportables al Ministerio Público, justificando un bien jurídico mayor, que es la investigación del delito, que es que los hechos se esclarezcan, que el delito no quede impune, que se reparen los daños. En ese sentido, es importante señalar que, al final de cuentas, sí se va a poder utilizar, y quiero dejarlo claro, sí se va a poder utilizar el esquema reportable dentro de un procedimiento penal. Sin embargo, este sería seguramente el proceso o la suerte que seguiría la obtención del mismo. Bien. La revelación del esquema reportable elimina el elemento del tipo penal engaño del delito de defraudación fiscal. Es una excelente pregunta, pero antes de pensar en si la revelación de este esquema reportable elimina este tipo penal, primeramente tenemos que ver o qué es lo que ha interpretado la Corte, la doctrina, por engaño. En ese sentido, me gustaría mencionar 3 interpretaciones judiciales que hablan sobre el tema. El primero de ellas es el amparo indirecto 22/2020, mismo que fue emitido por el Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito, en donde señala dentro de la sentencia y en lo particular, en el elemento engaño, que debe de entenderse que el engaño se da aún cuando se reporten ingresos, siempre y cuando el sujeto activo revele ingresos menores o siga, ahora sí que en la actitud de reportar ingresos menores, justificando que él considera, conforme a su contabilidad, conforme a sus decisiones, que así lo es. Por otra parte, también hay otro amparo que me gustó un poco de hace tiempo, pero que también nos da luz para entender qué debe entenderse por engaño. Y es el amparo en revisión 16/2001 con registro digital 187-789, que señala que se configura el engaño dentro de un delito de fraude cuando se generan maquilaciones que generan una falsa realidad o una apreciación de un hecho. Y por último, el amparo directo 146/2009, que también viene a soportar lo que acabo de señalar. Bajo esta coyuntura, es importante señalar que bajo lo que se entiende por fraude y defraudación fiscal, tenemos ahora sí que deducir, el elemento error dentro del tipo penal de defraudación fiscal, ¿cómo debe de entenderse? Y precisamente hemos desarrollado 3 conceptos. El engaño al fisco es crear una falsedad expresa por cualquier medio que permita ocultar cuál era la verdadera obligación tributaria a cumplir por parte del contribuyente. Es también, o debe de entenderse, al engaño como provocar mediante maquinaciones o cualquier otro medio un falso conocimiento de la realidad al sujeto pasivo, que en este caso es el SAT. Y por otro lado, es que el obligado, es decir, el contribuyente, utilice maniobras engañosas para hacer creer al fisco que no tiene la obligación de pagar total o parcialmente contribuciones. Esto debemos de entender por engaño. Pero bien, esto nos lleva a realizar, ahora sí, un estudio más detallado de la pregunta que nos acabas de hacer. Y es precisamente que en el título 6 señala algo muy interesante.
es decir, en esquemas reportables. Y es que no hay ningún beneficio que se señale en materia penal a los asesores fiscales por revelar los esquemas reportables. Es decir, no hay ningún beneficio en materia de exención de responsabilidad penal. Bien, entonces es importante empezar desde este punto para poder realizar un estudio y un análisis más claro de la problemática. Esto nos lleva necesariamente a realizar una interpretación bajo las reglas del derecho penal. Bien, entonces es importante también verificar lo que señala el artículo 101 del Código Fiscal de la Federación, el cual dice lo siguiente: la revelación de un esquema reportable no implica la aceptación o rechazo de sus efectos fiscales por parte de las autoridades. Es decir, que lo hayamos presentado no significa que lo van a tomar como válido o que lo van a considerar como un esquema aplicable y que pueda ser utilizado. Es decir, la autoridad administrativa va a poder tomar también decisión sobre ello, pero ya van a tener consigo el esquema reportable y ya va a poder ser utilizado dentro de un proceso penal. Entonces, bajo estos puntos debe de inferirse o concluirse lo siguiente: la autoridad, independientemente haya obtenido el esquema reportable, puede seguir considerando que se engaña al fisco con las planeaciones fiscales que este esquema reportable exprese, independientemente haya sido revelado, bajo la lógica y bajo las reglas que señala este artículo. Y así también es importante señalar que debe de prevalecer el derecho o el principio de especialidad. Es decir, al analizar delitos fiscales o el apartado de delitos fiscales del Código Fiscal de la Federación, no señala de manera expresa que el revelar un esquema reportable deje eliminado el elemento engaño con el delito de defraudación fiscal, por lo que al no existir esta disposición en el título de delitos fiscales, como ya lo señalé, la interpretación de los elementos del tipo penal engaño tendrán que llevarse o tendrán que interpretarse conforme a lo que señalen los precedentes, y no tenemos ahorita precedentes de delitos fiscales que se hayan generado por la revelación de un esquema reportable, o cómo pudiera interpretarse el hecho de que se genera tipicidad por haber ahora sí que revelado un esquema reportable y que ello se considere que no hay error y que no se engañó a la autoridad. Entonces, con esta información debemos entender lo siguiente: al revelar esquemas reportables no aseguramos de ninguna manera que la autoridad fiscal los vaya a aprobar o no los vaya a aprobar. Ese es el primer punto, y esto se encuentra dentro del ámbito fiscal, no del ámbito penal. Bien, esto nos lleva a la siguiente conclusión: el revelar esquemas reportables constituye solamente una obligación de las autoridades fiscales y de los contribuyentes. Sin embargo, vuelvo a señalar, bajo el principio de especialidad, es de señalar que este apartado rige el procedimiento más que nada en materia fiscal, y no se reformó de manera expresa el título de delitos fiscales. Es decir, la manera en la que pudiéramos interpretar de manera exacta de que la revelación de un esquema reportable elimina el elemento engaño dentro del tipo penal de defraudación fiscal establecido en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, es que se hubiera reformado la ley y que precisamente en ese artículo se expresara que la revelación del mismo y que haya sido utilizado ese esquema reportable dentro de un procedimiento penal elimina el elemento engaño. Esa fuera la razón que nos ayudaría a poder identificar si la revelación de un esquema elimina este elemento. Bien, tenemos que analizar en base a lo informado lo siguiente: evidentemente la revelación de un esquema reportable es irrelevante en razón a acreditar los elementos de los tipos penales de defraudación fiscal, pues nada de ello habla en el capítulo. Por otra parte, el utilizar este argumento en un proceso penal, claro que puede resultar conveniente. Es decir, si un asesor fiscal fuera llevado ante un proceso penal y por una parte se le acreditara
o se le pretendiera imputar un delito de defraudación fiscal, por supuesto que si como precedente existiera la acción de haber presentado un esquema reportable, claro que puede ser un elemento o un dato de prueba, un argumento de defensa de rigor e importante para poder acreditar que no se da el delito, que existe tipicidad. Sin embargo, se vuelve un argumento que no es seguro y que a mi punto de vista y hasta el momento, es decir, sin existir precedentes que avalen esta actividad, no resulta un argumento sumamente sólido. Esto es lo que interpretamos en razón a este punto. Con todo lo señalado, quiero terminar con una última conclusión. Y es precisamente que la revelación de esquemas reportables persigue una finalidad distinta a la razonada y a las preguntas que han sido hechas. Es decir, su revelación no debe de entenderse como un dato que puede excluir el elemento engaño. Vuelvo a repetir, revelar un esquema no significa por ende que haya tipicidad en el delito de defraudación fiscal. Sería todo. Agradecemos mucho la participación del abogado Germán Terríquez en esta plática. Muchas gracias, abogado. A usted muchas gracias.